De nuevo, Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube, 320-370-0091. Pueden llamarlo. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. En este segmento vamos a hablar de bienestar y salud, tan importante que es que nuestro cuerpo tenga buena salud y nuestra mente, porque eso es lo que vamos a mostrar al mundo. Eso es lo que se proyecta al mundo y es el contacto con el mundo. Escuchemos pues. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Vamos a seguir con el aprendizaje de una de tantas maneras que va a ser en este momento el oído, y los que están aquí presentes, vista y oído. Juan Guillermo Guerrero Méndez en YouTube. Recuerda que tú estás en mí y yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Vamos a hablar de ese cuidado que exige para tener una buena salud. Y debemos de tener en cuenta que pues siempre debemos de tener un autocuidado riguroso. Entonces todos los programas de atención al menor y a la familia tendientes a la consecución de niveles de bienestar y salud, pues han venido cobrando en los últimos años un gran interés por parte de la misma población en general, pues porque están considerando que la magnitud del problema de salud está alcanzando unas proporciones alarmantes y crecientes entre los grupos de poblaciones de las áreas rurales y marginadas del país. El interés por el bienestar familiar y la salud de la colectividad pues no es un fenómeno aislado del contexto socioeconómico, cultural y político de los pueblos. Y hay muchos indicadores de salud o de calidad de vida, tales como esperanzas de vida, donde se habla de edad promedio, esperanza de vida, morbilidad de la población, que tiene que ver con las enfermedades más frecuentes, mortalidad infantil y general, que son las causas de muerte de la misma población, niveles de nutrición y desarrollo mental de la misma población infantil, y permite afirmar que el nivel de desarrollo socioeconómico condiciona el estado de salud de un grupo de humanos en sociedad. Porque todos estos factores dependen del cuidado, porque si uno vive en un sector bien bajo y no hay agua, pues ¿cómo podemos ser aseados? ¿O cómo podremos comer si no hay dinero? Entonces todos esos factores por eso es que están repercutiendo en esa salud en los menores y aún en los mayores. Entonces nosotros proponemos pues presentar en este momento, en esta charla, conceptos generales tendientes a capacitar a estudiantes para que ellos comprendan pues varios conceptos que inducen a un comportamiento y a unas prácticas más importantes relacionadas con el cuidado de la salud, pero de acuerdo a nuestras, ¿cómo decir?, capacidades y oportunidades. Porque uno dice, no, pero es que yo soy pobre y soy sucio. Y uno dice, no, es que para ser limpio no se necesita ni ser ni pobre ni rico. Pero si nosotros nos vamos donde no hay agua, como decía ahorita, y donde gota a gota, como en África sucede,
que se robaron el agua. En Argentina también pasó. 2 lugares donde los gobiernos vendieron el agua a las potencias y allá existe el gota a gota. Son unas llaves que hay en diferentes estaciones de servicio y cae gota a gota y hay una cola de personas muy pobres, están en la miseria y tienen que esperar a que se llene un tanque. El gota a gota lo llaman. Entonces, ¿cómo vamos a exigirle a ellos que estén bañándose con esas temperaturas tan altas 2 o 3 veces al día? No se puede. Entonces, yo por eso digo que va de acuerdo a la circunstancia de cada uno, de acuerdo a su momento, de acuerdo a su estrato, a su ubicación geográfica y a más circunstancias, aún su estado socioeconómico. Entonces, el término autocuidado pues ha sido tomado de la expresión inglesa self-care, o sea, el cuidado que nos damos a nosotros mismos, o también el cuidado de nuestra salud realizada con medios y medidas que están a nuestro propio alcance. Entonces, el autocuidado es salud, y eso requiere de la participación. ¿De quién? Pues de cada uno de nosotros, para asumir esos comportamientos y esas prácticas necesarias para conservarnos en buen estado de salud. Es decir, promover la salud. ¿Para qué? Pues para prevenir las enfermedades. Por eso es que esos lugares, es que ojalá tuviéramos la oportunidad de ir a África, a lugares donde, no, toda África no es así, pero hay lugares en África donde uno ve que los niños mueren por falta de salud y mueren en las calles. Entonces ahí es donde cada uno identifica y se da cuenta que la pobreza no es saludable. Y por eso es que hay tanta mortalidad. Con el avance de toda la ciencia de la salud que hoy conocemos, pues todos aquellos conocimientos, todos aquellos saberes, toda aquella epistemología y todos esos contenidos teóricos, pues en la práctica es necesario, porque están contribuyendo a mantenernos, digámoslo así, sanos físicamente y psicológicamente en cuanto a nuestras posibilidades. Y ahí estamos desarrollando toda nuestra potencial virtud de ser humanos. Evitar todo aquello que nos hace daño para la salud. Entonces, todos esos son componentes de la promoción de la salud y todos esos componentes deben de ser practicadas y orientadas para lograr una buena nutrición. Y con esa nueva nutrición pues estamos fomentando la higiene del cuerpo y de los mismos clientes, porque en la sociedad de consumo pues hace que también se expandan conocimientos para prevención. Y ahí es donde nosotros debemos de ejercitarnos físicamente y recrearnos sanamente. Entonces, todos esos componentes de la promoción de la salud y los cuidados que toda madre, padre, hermanos y todo hoy debe realizar para la estimulación física, aún la estimulación motora, la estimulación afectiva y social del recién nacido, eso es salud. El amor es salud, el querer a alguien es salud, el dar un abrazo es salud. Entonces, esto también se debe considerar todos aquellos comportamientos que se deben evitar porque resultan nocivos para la salud. ¿Como cuáles? Fumar, drogas alucinógenas, consumir estimulantes, beber alcohol en exceso, permanecer en el, no digo en el frío porque alguien que iba en la calle pues vive en el frío y no le pasa nada. Entonces, bueno, más que todo lo que entra por la boca, hay sustancias muy peligrosas y muy súper peligrosas. Pero ¿cómo podemos prevenir esas enfermedades? Entonces, digamos que es prevenir, primero para entender. Significa que debemos de anticiparnos a lo que pueda estar sucediendo, pero en un futuro. Entonces, el desarrollo de la ciencia de la salud pues siempre ha permitido reconocer una serie de enfermedades sujetas a prevención oportuna, mediante medidas sencillas al alcance de la mayoría de la población. Esta prevención tiene varios niveles. Hablemos de 3 niveles. El primero, que es la prevención primaria, que corresponde a todas aquellas medidas tendientes a evitar las enfermedades,
o a detectarlas precozmente. Las medidas de prevención primaria más conocidas son las vacunas, para evitar el contagio de las enfermedades, agrupadas bajo el concepto de inmunoprevenible. La citología vaginal, el examen del seno para detectar el cáncer del cuello uterino o del mismo seno, y también pues ejemplos de prevención primaria, muchos, lavarse los dientes, cambiarnos de medidas todos los días, tener zapatos que permitan la ventilación, etcétera. Hablemos de la prevención secundaria. Pues esta corresponde a todas las medidas que uno toma orientadas al tratamiento de las enfermedades. O sea, pasa a un nivel, ya las tenemos, ahora toca un segundo nivel, y es el tratamiento y el propósito fundamental de evitar esa enfermedad ya que uno tiene, pues es el avance controlado porque se puede contagiar toda la sociedad. Entonces dentro de esas medidas de prevención secundaria más conocidas, pues podemos citar el cuidado que cada uno debe tener a esos pacientes diabéticos, a los pacientes con enfermedades infectocontagiosas, a todo lo que tenga que ver con virosis, a la misma dieta alimentaria y a la vigilancia permanente requerida para el enfermo de hipertensión. El tercer nivel sería la prevención terciaria, y eso se refiere a todos aquellos conocimientos prácticos y comportamientos que un enfermo puede realizar por sí mismo o con la colaboración de los servicios de salud. Pues ¿para qué? Para rehabilitarse de una enfermedad. Las medidas de prevención terciaria pues están orientadas a que el enfermo se recupere y evite que la enfermedad límite también y limite al enfermo para llevar una vida normal. Entonces es no permanecer con la enfermedad, sino es erradicarla hasta donde podamos. La promoción y prevención de la salud por grupos de edad, entonces podríamos decir que los riesgos de contraer las enfermedades no son los mismos en las diferentes edades de las personas. Hay ciertas edades donde se considera más propenso un individuo para contraer determinadas enfermedades. Y por estos motivos es que los especialistas de la salud han estructurado unos planes o programas de atención a grupos de edad y a grupos de ciertos lugares. Pues por la misma salud, se llama salud pública. Tenemos que estar en contra de la salud, salud pública no, sino tenemos que estar en contra de la enfermedad pública y por eso se hacen campañas de salud pública. Entonces los grupos de atención en salud más comúnmente utilizados son menores de 2 años. Este grupo, el menor recién nacido y el menor lactante, suma los primeros 24 años, meses donde tenemos que estar muy pendientes de ellos porque son vulnerables. Está también menores de 2 a 5 años, que es la población escolar. ¿Qué decir de los menores entre 5 y 12 años, que es la población también escolar, pero con otros riesgos porque ya empiezan a socializarse con otros contextos? De 12 a 18 años hay una población adolescente. De 18 y más años, este grupo se subdivide en hasta los 44 años para atender los riesgos propios de la mujer en edad fértil. Y de 45 a 60 años, o de 60 y más años, porque ya uno, entre más viejito, pues va perdiendo masa muscular, va siendo más vulnerable también al medio ambiente y a sus enfermedades y a sus virosis. Entonces no quiere decir que porque ya sobrevivimos en los años mozos, entonces en la vejez vamos a estar más fuertes. No, antes se debilita uno. Entonces ahí es donde nosotros vamos a explicar y vamos a orientar también parte de esta charlita en esa promoción y esa prevención de la salud de los grupos de menores de 2 a 5 años y de 5 a 12, teniendo en cuenta el grupo de madres que realizan muchas actividades en su diario vivir. Entonces, además, nos debemos de detener en las medidas pues orientadas a la conservación de la salud de los adolescentes, porque también ellos en el contexto que se están moviendo como jóvenes en una población vulnerable, pues debemos de contemplar algunas medidas que deben de orientar a la conservación de la salud, tanto del adolescente hombre o mujer, porque ahí es donde uno se vulnera, y ahí es donde llega la droga, ahí es donde llega el alcohol, ahí es donde llega tantas cosas que vulneran la salud y aún la vida
de los adolescentes. Esperen un momento. Entonces, continuando, veamos algunos aspectos generales del mismo crecimiento y desarrollo del ser humano. Esto, recuerden que ustedes que están en psicología posiblemente ya lo vieron en el primer semestre, en psicología general, pero nada sobra. Entonces el estudiante, pues, ustedes como deben de comprender el significado de esos términos de crecimiento y de ese desarrollo cuando se están aplicando a una maduración física, mental, emocional, social de ustedes, del ser humano. Entonces, todos esos términos de crecimiento y desarrollo no son intercambiables. Por crecimiento, pues entendemos los cambios proporcionales de tamaño, bien sea del organismo como un todo o de los diferentes tejidos, órganos o todos esos sistemas que lo componen. Y de desarrollo, pues se refiere a la adquisición y esa maduración de funciones y habilidades de los organismos o de los órganos constituyentes como sistema. Entonces el ejemplo del hígado de un recién nacido pues aumenta de tamaño con el tiempo. Ya eso quiere decir que hay crecimiento. Pero también desarrolla funciones cada vez más complejas y eficientes y eso se llama desarrollo. Entonces, ¿cuáles serían las características del crecimiento? Pues el crecimiento pues es la relación que podríamos decir de una potencialidad de todo ser vivo que está llevando a cabo desde la concepción hasta la iniciación de la vida adulta. Y la velocidad de crecimiento es sumamente acelerada durante las etapas embrionarias y fetales de la vida. Entonces, a pesar del nacimiento, pues la velocidad de crecimiento empieza a disminuir progresivamente hasta llegar a los 6, 8 años, edad en el cual pues se observa un incremento moderado y corto, conocido como brote de crecimiento juvenil o primer brote. Posteriormente, entre los 12 y los 14 años, pues los varones, y entre 10 y 13 años las mujeres, pues hay una nueva y brusca aceleración que corresponde al segundo brote o brote de crecimiento adolescente, el cual pues está acompañado y es seguido de una serie de cambios físicos, mentales, emocionales y empiezan a contribuir la pubertad. El crecimiento activo se detiene entre los 16 y 19 años en los hombres y algo más temprano en las damas, porque ya se detiene ese crecimiento. De las damas pues se da más o menos entre 15 y 18 años ya el último crecimiento. Y a partir de esa edad pues se inicia la etapa o vida adulta del ser humano. Pero ¿cuáles son los factores que están influyendo en el crecimiento? La herencia, los factores hormonales, está la misma nutrición, la estimulación psicosocial, pero hablemos entonces algunos de ellos. Hablemos a ver qué podemos entender. Entonces, de la herencia, pues, los hijos de padres altos tienden a ser altos. No es una ley universal, sino que hay una posibilidad. Y los descendientes de padres de talla baja a ser bajos. Digo, tienden porque hay un sobrino que mide como 1,90 y el papá mide como 1,50 y la mamá como 1,40. Entonces, rompe, y más hoy, que los alimentos traen muchas hormonas y muchos aditivos químicos, entonces ya se rompe con esa ley. Y aún, si no hubiera un químico ni nada, también se rompe, porque la gente trabajaba y era muy tenaz en el ejercicio. Entonces, de padres bajitos, pues crecían porque los chinos trabajaban mucho. Entonces, esa ley yo no estoy de acuerdo porque, ¿por qué no? Porque ya les di mi explicación. Entonces, la excepción la constituyen los hijos de padres de corta estatura y que no dependen de factores hereditarios o genéticos, sino de malas condiciones ambientales. Por eso es que salieron chiquitos, más bien, y especialmente de nutrición. Entonces, cuando los niños de estas personas son criados en ambientes más favorables que los que les tocaron sus padres, suelen alcanzar tallas más altas y están reflejando ese verdadero potencial de crecimiento. Vámonos con este factor hormonal. Entonces, las hormonas son sustancias químicas producidas por ciertas glándulas, o sea, todo lo que viene de glándulas son hormonas, y están regulando muchas de las funciones del organismo. Y algunas de ellas pues actúan específicamente sobre el crecimiento. Y cuando las enfermedades las alteran, pues pueden producir problemas en la talla o en la velocidad de crecimiento, y ahí es donde se habla del gigantismo o del enanismo. O personas normales
dentro del promedio de estatura o de desarrollo corporal. La nutrición también es otra condición que interfiere en una adecuada nutrición, en un adecuado crecimiento. Entonces, sea esta externa, por ejemplo, una dieta insuficiente o inadecuada, o interna, por ejemplo, infecciones del aparato digestivo, enfermedades crónicas, retarda e incluso detiene el crecimiento. Y los efectos de la desnutrición pues son más acentuados en los periodos de crecimiento acelerado y principalmente durante la etapa intrauterina hacia los 2 meses, hacia los 2 primeros años. ¿Cómo sería ahí? Si es intrauterina, la etapa en el uterina, así, es donde debe haber mucha nutrición. Y ahí de la extrauterina hacia los 2 años de edad y durante el primero, que es el primer brote de crecimiento, que los 6 años, o 5 y 6, como dije ahorita, pues ahí es donde la nutrición tiene que ser muy buena, para tener las bases por lo menos. Por eso es que la leche materna es tan importante. Las deficiencias en la alimentación pues se están manifestando primero por una ganancia pobre de peso, y luego pues afecta la estatura, y finalmente el crecimiento de la cabeza, y este último en menos de 2 años, pues afecta al menor mucho, hasta sus facultades intelectivas. Entonces, cuando los factores nutricionales son corregidos, se suele producir una aceleración compensadora en la velocidad del crecimiento. Sin embargo, en los casos de nutrición severa o prolongada, pues especialmente cuando ocurre en edades tempranas, puede quedar alteraciones definitivas que se expresan como talla baja en la niñez y en la vida adulta. Y hay una disminución en la capacidad intelectual debido principalmente a un inadecuado crecimiento y un desarrollo del cerebro inadecuado. Por eso es que la alimentación es tan importante. Las mamás, yo me he dado cuenta que le dan tetica, bueno, le dan teta, no, le dan leche materna a través de la tetica a los hijos de esa generación, que las mujeres sí se preocupaban por darle leche materna a los bebés. Hoy en día no, les da miedo porque se les escurre y toda esa vanidad pues pendeja que las mujeres están adquiriendo, que ya los niños no les dan leche materna. Esas mamás que sí dieron, esos niños son fuertes y tienen unos dientes pero impecables, fuertes, ni amarillentos ni nada, y son hasta bonitos los dientes, ¿no? Y son fuertes los muchachos, y las mujeres son, aún para tener un hijo, son corpulentas y fuertes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la leche materna tiene todas las propiedades que los otros alimentos tienen. Por eso es que en el estado intrauterino y en el extrauterino, en los primeros años, es importante que los niños sean bien alimentados. Otro factor para crecer es la estimulación psicosocial. Y en todos esos estudios que los investigadores han hecho en menores de 7 años, están señalando que una adecuada estimulación psicoafectiva y social está conduciendo a unos mejores niveles de crecimiento y desarrollo mental en los menores de edad. Por el contrario, la falta de estímulos adecuados como el ejercicio, el afecto, los juegos, el lenguaje, etcétera, están produciendo un retardo en el crecimiento. Y debe prevenirse más bien que remediarse, estimulando adecuadamente a sus niños, rodeándolos de cariño, hablándoles y explicándoles las cosas desde que son bebés, aunque sean muy pequeños, para entender cuándo se les habla y se les está permitiendo jugar en sitios amplios, seguros y con implementos adecuados. Como ya hablamos del crecimiento, ahora hablemos del desarrollo. Y aunque según lo definimos en esta parte, pues desarrollo se refiere a la aparición y maduración de funciones de diversas partes del organismo. Entonces, nos centramos en los aspectos que tienen relación con el funcionamiento y desempeño de los individuos en su ambiente familiar y social, para la cual pues se requiere de un adecuado desarrollo del sistema nervioso y de sus funciones de percepción, que son los sentidos, los intelectuales y emocionales. O sea, es importante esas dimensiones, pues para comprender mejor los diversos aspectos del desarrollo podemos dividirlo en 4 áreas.
desarrollo motor, desarrollo de adaptación o adaptativo, desarrollo del lenguaje y desarrollo cognitivo del conocimiento. Entonces, por desarrollo motor, pues podemos entender la adquisición y el perfeccionamiento de qué, pues, de habilidades y funciones que nos permiten o permiten al niño moverse y manipular físicamente al mundo que lo rodea. Y se distinguen dos tipos de habilidades motoras. Primero, la gruesa y segundo, la fina. ¿La gruesa a qué se refiere? Pues al control de la postura, la posición del tronco y los movimientos de las piernas. Y la fina, que hace referencia a las actividades que normalmente llevamos a cabo con brazos y manos y que requieren del movimiento más coordinados y precisos. Son finos. Son esos movimientos como cuando uno conduce un carro, ¿cómo es que se dice? Cuando el carro se hace uno y uno el carro. Ahí se me va a ir. Espera a ver. Ergonómicos. Entonces, estos movimientos finos son esa ya habilidad ergonómica que el cuerpo tiene para moverse por sí mismo sin necesidad de estar pensando. Ahora, ¿qué entendemos por desarrollo adaptativo? En ese caso, pues podríamos entender la aparición y la maduración de funciones relativas a las relaciones interpersonales y todas esas habilidades que están manejando el entorno, tales como que forma de vestir, forma de alimentarnos, encargarse del aseo personal, que es una autonomía, y eso es adaptarse uno a un grupo social, a unas costumbres. Ese desarrollo es necesario. Los que no, pues están en las calles, están fumando marihuana y viviendo debajo de los puentes, porque no se adaptaron a un grupo social. ¿Qué decir entonces del desarrollo del lenguaje? Esto pues se refiere a los medios de comunicación que el niño emplea para expresar sus deseos y necesidades, y no solamente el uso de palabras o lenguaje verbal. Entonces, el llanto por lo menos, las mismas señas, los gritos, todo eso son lenguajes que ellos utilizan para poderse entender con nosotros. Y ahí es donde ellos forman parte del desarrollo del mismo lenguaje no verbal o preverbal, porque de todas maneras ellos van a aprender el verbo que se hará más tarde expresión lingüística. Y las funciones cognitivas se refieren a esos esquemas mentales que el niño empieza a construir. ¿A través de qué? Pues, o para qué más bien, para interpretar el mundo que lo está rodeando y la misma relación con él. Entonces es bueno aquí mencionar ese término temperamento. El temperamento describe el estilo de funcionamiento de un individuo y no sus capacidades y habilidades específicas, sino es el estilo de funcionamiento como individuo. El autocuidado de la salud del menor preescolar de 0 a 5 años también debe de estar en pleno crecimiento y en pleno desarrollo. Entonces, el autocuidado de la salud en la etapa preescolar, autocuidado, es donde uno tiene que que él dependa menos de nosotros, aunque estemos ahí. Entonces hablemos del menor en etapa preescolar. Pero hagamos un énfasis en el menor recién nacido. Hablemos de ese primer mes de edad. Y aquí es donde nosotros tendríamos que identificar aspectos más relevantes del mismo crecimiento y del mismo desarrollo del recién nacido. Desde esa etapa, desde 0 hasta el primer mes de edad. También pues vamos más bien a indicar las ventajas de la alimentación de ese recién nacido con la leche materna. Y vamos a presentar algunos aspectos relacionados con la buena lactancia del buen nacido. Y por último, pues señalaremos algunas pautas y patrones de crianza del recién nacido para estimular el mismo desarrollo. Entonces, exploraremos algunos de los aspectos importantes del crecimiento y del desarrollo normal del recién nacido. En esa etapa debemos de comprender desde el momento del parto hasta cumplir el primer mes de edad. Entonces el nacimiento implica una serie de cambios drásticos en la forma de vida de todo ser,
Pues venir de un mundo del confort a un mundo de supervivencia, pues me imagino que el cambio es tremendo. Entonces, iniciemos desde el feto donde él se encuentra en un ambiente protegido, donde la temperatura es controlada por el organismo materno. Y muchas de esas funciones vitales como la respiración, la misma nutrición, la excreción de desechos son realizadas por la placenta. Entonces, en el momento del parto, este auxilio materno se interrumpe bruscamente y es un caos para el niño. Y el recién nacido debe realizar con rapidez una serie de ajustes. ¿Como cuáles? Respirar, ya es independiente. Cambiar la forma en que circula la sangre porque ya el cuerpo va a ser autogestionable. Generar y conservar calor para mantenerse normal a la temperatura del cuerpo. Y esa adaptación también. Entonces, del éxito con el cual el niño logre hacer estos ajustes iniciales, pues depende su supervivencia y la misma calidad de vida. Entonces, la consecuencia de esta adaptación inicial, pues depende de varios factores. Primero, pues, que durante el parto no ocurra eventos adversos que alteren la oxigenación del niño. ¿Qué puede alterar eso? Partos difíciles, posiciones fetales inadecuadas, de lado o que de nalgas, todo eso que uno se da cuenta cuando el médico dice que viene de nalgas. Y cuando un niño viene de nalgas, se ha comprobado hoy en psicoterapia y en otras ciencias de descodificación que es porque hay una identidad, él busca su identidad sexual. Entonces, para que no se alarmen, tengan en cuenta cuando nace el niño o la niña de nalgas, porque él va a tener conflictos más tarde de sexualidad. ¿Soy hombre o soy mujer? ¿O me gustan las dos? Etcétera, etcétera. Ténganlo en cuenta y no me crean, solamente observen. ¿Qué más entonces decir de esta etapa? También, pues, cuando hay hemorragias en la placenta, todo eso influye en la calidad de vida del menor. Entonces, ya una vez nacido el niño, pues, recibiendo los cuidados apropiados que le ayudan, porque es una gran ayuda, porque él es vulnerable, le ayuda a que a iniciar exitosamente su vida fuera del claustro materno, y viene esa separación de la madre al romper el cordón umbilical y despejar la boca y nariz para facilitar la respiración. Viene el secado y el abrigo para prevenir el enfriamiento. Entonces todas esas consecuencias pueden ser graves. Ahí es donde el parto es un evento natural pero crucial para la supervivencia y el futuro del recién nacido. Debemos de tomar todas las preocupaciones y precauciones posibles para prevenir problemas o en caso de que se presenten poderlos manejar correctamente. Ahí es donde la mamá tiene que tener un conocimiento de salud. Entonces el embarazo debe también ser vigilado por personas calificadas, médicos, enfermeras, promotoras de salud. Aún la mamá puede o el esposo pueden estar capacitados para eso, pero para algunas cosas, ¿no? Y deben de ser capaces de detectar y corregir problemas que se presenten y el parto debe ser atendido en el lugar por las personas adecuadas. El crecimiento durante la etapa del recién nacido, pues podríamos decir que el recién nacido debe nacer entre 38 y 42 semanas de embarazo. Eso es los 9 meses, más o menos, 42 semanas. Su peso suele estar normalmente entre 2.500 gramos, que son 5 libras y 3.800 gramos. 3.800 gramos, o sea, es el peso máximo. Son niños que nacen gorditos. Mi hijo nació de 2.800, no, 2.400 gramos, creo. Y le tocó ser mamá cangura. Entonces, la ciencia ha ayudado a nivelar el desarrollo del menor y a equilibrar el cuerpo que está en adaptación en el mundo nuevo para el niño.
niños nacidos antes de 38 semanas, que son los llamados prematuros, suelen pasar y medir menos y pesar mucho menos que los que conocemos, normales. Los que nacieron, los hechos, en sus 9 meses. Entonces, ellos deben de recibir unos cuidados especiales en instituciones de salud como los hospitales. Y hasta que madure lo suficiente para equipararse a los recién nacidos de término, pues ahí se le entregan a la mamá. O ella puede estar ahí presente, pero deben de estar al cuidado conjunto de mamá y de profesionales. Entonces un recién nacido puede tener un peso y una talla muy baja, y la principal causa de todo ese trastorno es la desnutrición en el útero, debido al mal funcionamiento de la placenta, o muchas causas frecuentes como las infecciones dentro de la matriz o intrauterina. La ciencia hoy nos está diciendo que cuando un niño nace prematuramente es porque él no quería seguir en ese útero, porque hay un problema afectivo entre madre e hijo o entre padre e hijo, y ellos captan todas esas sensaciones morbosas y malentendidas, o bien entendidas más bien, de una separación latente o de unas relaciones o de un niño no deseado. Entonces el recién nacido pues puede tener un peso elevado también, y eso no quiere decir que sea saludable, sino que puede ser una manifestación de la enfermedad. Durante el primer mes el recién nacido aumenta entre medio y 1 kilo de peso y unos 4 centímetros de talla. La cabeza pues crece también en su radio, en su circunferencia. El tamaño del recién nacido pues suele ser un poco mayor en varones que en niñas, pero las mismas velocidades de crecimiento son muy similares. Y la alimentación del recién nacido debe de ser buena en sus primeros años de vida. Y eso dependerá del crecimiento y el desarrollo futuro. O sea que si tú eres bajito, pues recuerda que posiblemente no por culpa de nadie tuvieron una baja nutrición. Fuera de tenerla presente la herencia, o fuera de tener presente el medio ambiente o la misma afecto que se le presentó. ¿Por qué se insiste mucho para que la mamá le dé leche a los niños, la leche materna? Pues porque inicia con buenos carbohidratos. Tiene un contenido de grasa que protege al niño del frío. Tiene buenas proteínas, minerales, vitaminas en cantidad y calidad, pues suficientes para promover un adecuado crecimiento en el recién nacido. Entonces, por esa razón es que los médicos recomiendan alimentar al niño siempre que sea posible con leche materna. Por lo menos la leche de vaca y de otros animales, al igual que las leches en polvo que se encuentran en los supermercados, pues no poseen esas cualidades nutricionales ni antiinfecciosas de la leche materna. Mucha gente dice, no, pues yo le doy leche de vaquita, pura, pero no saben que la leche de vaca es para un ternero y tiene grandes cantidades de grasa, entonces podría hacerle daño al menor. Porque eso es para que crezca hartísimo la vaca, pero nosotros no vamos a crecer como una vaca. Por eso es que es peligroso, porque sería desproporcional la cantidad de grasas y de nutrientes que son para un gigante y no para un enano como ser humano frente a la vaca. Entonces, además de todas esas sustancias nutricionales antes mencionadas, pues la leche materna tiene unos componentes de antiinfecciosos y están protegiendo al niño. O sea, la naturaleza es muy sabia y están protegiendo las enfermedades como ¿cuál? La diarrea. ¿Y cuáles sustancias son las que ayudan a eso? La inmunoglobina, el interferón y el factor bifidus. Entonces, también la alimentación del seno pues permiten un mayor contacto entre la madre y el niño. Y a través del contacto de roce a piel, el calor, el olor, las miradas, el afecto, pues todo ese contacto comienza en las primeras horas después del nacimiento. Y la relación que se debe establecer es muy fuerte.
y eso le brinda al niño seguridad y amor. Pero ¿cuáles aspectos relacionados con la buena lactancia podríamos llamar? Pues, la práctica de los aspectos relacionados con la lactancia materna que vamos a describir a continuación, pues está contribuyendo a que las madres lactantes sean exitosamente aportadoras de esa salud del menor. Entonces el bebé debe ser colocado al pecho más o menos a la hora de haber nacido, cuando el parto ha sido normal. Eso es más para crear hábitos de alimentación. La primera secreción, que es el primer líquido que sale del pecho materno, pues se llama calostro. No es dañino, a pesar del color amarillo brillante que tiene. Por el contrario, pues es bueno y contiene sustancias que protegen al niño contra alguna enfermedad. Si eso lleva muchos días ahí, o sea, si el calostro lleva muchos días y no se ha extraído, ahí es donde va a empezar la madre a sufrir en el seno. Dolores. Pero es que hay que extraerlo. Pero sí es esencial que el niño mame durante los primeros días, aunque solo se produzca poca leche. Y el mamar pues ayuda a que baje la leche y también a preparar el tracto digestivo al bebé. Y al limpiarlo, pues él toma y él se limpia, o sea, la leche limpia por dentro al niño. Pues las primeras evacuaciones del bebé son de color negro verdoso. Eso es chistosísimo ver eso. Uno dice, ¿pero por qué? Claro, porque está limpiando. Y esa poca cantidad de leche que se produce durante los primeros días, pues generalmente es suficiente para satisfacer las necesidades de crecimiento del bebé. Entonces no se preocupe por llenarlo, que es que ellos están en adaptación. Al mamar el niño, pues hace que el útero o matriz de la madre se contraigan. Y aunque al principio pueden causar dolor, es benéfico porque ayuda a detener el sangrado del útero. La naturaleza siempre seguirá siendo sabia. Y el éxito de la lactancia no depende del tamaño de las mamas, ni de las mamacitas, ni de nadie. Pero sí es normal cierto hinchazón y congestión en los pechos del tercero o el séptimo día después del parto. Cuando la primera leche empieza a bajar en buena cantidad, pues dar de mamar intensamente produce la congestión, la cual disminuye por lo general a la semana. Es normal que los bebés pierdan peso durante los primeros días. Nacen con reservas suficientes de agua, de glicógeno y aún de grasas para subsistir mientras se establece la lactancia. Pero sí, los niños se están recuperando más rápido. Su peso al nacimiento se les, pues se reguliza, o sí se regula. Y el niño se alimenta más libremente y empieza a demandar el deseo de comer. Cuando, ¿cuál sería? Muchas mujeres se preguntan cuál sería esa frecuencia y duración de la mamada del niño, cuánto tiene que estar ahí chupando y succionando leche. Pues, si nos vamos biológicamente, explicación biológica, pues el patrón natural de alimentación varía mucho de acuerdo con la especie. Esta variación entre especies depende, pues, en parte de la concentración de minerales y proteínas de la leche. Las especies con leche diluida tienden a alimentarse más frecuentemente. La mujer pues tiene una de las leches más diluidas. Y así hemos de deducir algo de esta regla que se está anunciando. Que debemos esperar que el bebé pues se alimente muy frecuentemente. Y sin embargo la frecuencia varía también entre individuos de la misma especie. Inclusive la misma madre al amanecer y amamantar a sus diferentes niños. Todos son diferentes. Hay unos que son más glotones que otros, pero eso va de acuerdo a la constitución del niño y a la misma fortaleza del menor y al color y todo. Entonces, cuando se observa a los recién nacidos, se aprecia que unos son muy exigentes
inquietos, o que parecen tener estómagos reducidos y requieren comer cada 1 o 2 horas al día, y aún en la noche, donde ustedes se trasnochan. Otros, por el contrario, pues tienen una capacidad mayor y un temperamento más tranquilo y exigen comer menos en el día, ¿no? Entonces el único rasgo constante entre los bebés es que ninguno parece tener muestra de hambre durante los primeros días. Pero del tercer día en adelante, esto cambia si se le da la oportunidad de comer cada vez que él quiera. Y él, pues, él hace libremente su demanda. Hay niños en que quieren mamar de 10 a 20 veces al día. Y no hay nada extraño en eso. Solo demuestra que el niño está despertando al mundo y necesita sentirse muy seguro de que aún no tiene ternura y mimos. Ahora que ha dejado pues el ambiente tibio de la matriz. Y a partir del segundo mes de vida, la mayoría de los niños se exigen menos y gradualmente establecen su propia rutina. ¿Cómo es que hay que alimentar al niño? Pues la madre debe estar cómoda. Esto es descansada, relajada en su posición. La posición que la madre adopte, acostada o sentada, debe permitir que el pecho caiga hacia el bebé. Y si cae fuera de su alcance, le será difícil agarrar el pezón y el niño, el estiramiento o succión adicional puede dañar la piel del pezón. Entonces el bebé debe ser colocado correctamente para evitar el dolor de los pezones. La madre debe sostenerlos muy cerca de su cuerpo para que su barbita o barbilla toque su pecho todo el tiempo. El pecho debe sostenerse con los dedos índice y del medio, aunque es uno, yo he visto que usan toda la mano, para evitar pues que caiga sobre la nariz del niño y obstruya así su respiración. No ve que el niño como que se mueve y eso y la otra sigue hablando allá con las amigas o pensando quién sabe en qué. Entonces, cada vez que el niño desee comer, pues debe de dársele alimento de ambos pechos, cuidando de que estos queden completamente vacíos. Si el niño no alcanza a tomar toda la leche contenida en los pechos, pues debería de uno vaciarlo manualmente con el fin de que cuando el niño sienta deseos de volver a comer, pues estén nuevamente llenos. No olvide que el vaciar completo los pechos y la succión del bebé pues harán que se produzca más leche. Cuando el niño haya terminado de comer, la madre deberá retirar el pecho de la boca del niño y suavemente quitarlo del pecho. En este momento pues el niño puede eructar, la cual se le facilita sentándolo en sus piernas o sobándolo en la espalda, pero él está en una posición vertical. Expliquemos ya para terminar cómo es que se podría succionar la leche para aquellas madres que trabajan o para aquellas madres que dejan encargado a los niños con una persona ajena a ella. Entonces expliquemos cómo podría extraer y conservar la leche. Entonces, una madre lactante puede extraer la leche de sus pechos para desocuparlos completamente cuando estos aún quedan con leche después de que el bebé ha comido o cuando ella tiene que dejar al niño por muchas horas, y es el caso de la mujer que tiene que ir a trabajar. Así el niño pues puede tomar la leche materna mientras su madre no está. Hablemos primero de la extracción de la leche, y debe hacerse pues en recipientes limpios. Pero ¿cómo extraerlo? Pues la madre debe lavarse las manos, pechos y pezones y tener listo un recipiente limpio. Segundo, masajear suavemente el pecho con una mano de arriba a abajo. Tercero, sostener el pecho desde abajo con la otra mano. El dedo pulgar estará descansando encima de la aureola, el área oscura que rodea el pezón. Siguiente paso, pues presione esta área con el dedo índice. La leche comenzará a salir. Siguiente, pues la leche se recogerá en la vasija para ser conservada, colocándola dentro de un recipiente más grande con agua fría por un tiempo no mayor de 2 horas. Si no se cuenta con un refrigerador, y si se cuenta con refrigerador, esta se puede guardar por un tiempo mayor de 12 horas. En ninguno de los casos la leche debe hervirse, porque solo así
Se permite su calentamiento al baño María cuando ya se va a consumir, pues para evitar que se destruyan sus propiedades antiinfecciosas. ¿Qué puede hacer una madre para alimentar a un niño cuando trabaja fuera de casa? Pues algunas veces las madres deben de volver al trabajo cuando el niño aún es muy pequeño y se alimentan de pecho. Pues en estas circunstancias la madre deberá alimentarlo antes de salir, extraerle la leche y dejarle adecuadamente conservada para que quien cuide el bebé se la dé en un biberón o una taza según el niño haya sido acostumbrado por su madre. Si la cantidad de leche materna extraída por la madre no alcanza para alimentar al niño durante el tiempo que ella está trabajando, pues habrá necesidad de consultar con el médico, la enfermera o la nutricionista sobre una leche conveniente para complementar la leche materna. Y cuando la madre regrese de trabajar, pues ella deberá darle pecho al niño con la frecuencia que el niño lo pida. ¿Qué podría sustituir esa leche materna? ¿Cómo alimentar al niño si la madre no desea amamantarlo o no tiene la leche? Preguntas interesantes. No sé si la madre no puede producir leche o no desea amamantar al niño por vanidad o por dolor o por lo que sea. Será necesario dar al niño un sustituto de leche materna o leche de vaca, leche en polvo, y estas las cuales pueden ser ofrecidas al niño en vaso o taza con una cucharadita o con un biberón. Entonces, algunas recomendaciones a seguir para que la alimentación con los sustitutos de la leche materna sean menos peligrosas son las siguientes. Primero, lavarse las manos con agua y jabón cada vez que tenga que preparar la leche. Segundo, hervir la leche y el agua por 10 minutos a fuego lento, después porque si no se evapora. Y después del primer hervor, revolver constantemente. La siguiente, pues lavar y hervir los utensilios que se necesitan para preparar y ofrecer la leche. La temperatura de la leche y el agua pues deben también estar de acuerdo con las condiciones del clima y los gustos del niño. Y los cuidados de no quemarla, ¿no? Preparar solamente la cantidad que se necesita para una comida. Si se prepara demasiada cantidad y queda alguna parte para más tarde, el pequeño y el peligro, o el peligro más bien para el pequeño, hay un riesgo de contaminación y eso es muy grande. Por esta razón es que no se deben dar los sobrantes de leche al niño. ¿Qué podríamos decir del desarrollo durante el periodo neonatal? Entonces, el recién nacido es neurológicamente inmaduro, es decir, su cerebro y otras partes del sistema nervioso no realizan todas las funciones que deberían debido a esa inmadurez. El bebé depende completamente de los adultos para su supervivencia y comodidad. Sin embargo, es capaz de extraer y de expresar satisfacción o insatisfacción mediante la presencia o ausencia de llanto. Al colocarse boca arriba, adopta la posición de flexión, con los brazos doblados sobre el tronco, y si se intenta estirarlos, encuentra resistencia debido a que el tono muscular, es decir, la fuerza que hacen los músculos en reposo para mantener la postura, está aumentando. En el mes de edad se evidencia bastantes progresos. Gradualmente el niño va abandonando las posiciones de flexión y al estar boca arriba, las personas están más extendidas y las piernas se vuelven más flexibles y se estiran más. Cuando se le coloca boca abajo, yergue la cabeza momentáneamente, es capaz de buscar personas con la mirada y seguirlas. Entonces los niños cuando nacen tienen una potencial susceptibilidad de ser o de buscar más bien el desarrollo natural. Si los padres le ayudan serán más inteligentes, más hábiles. La inteligencia, al igual que el cuerpo, debe alimentarse desde el primer día de vida. En nuestro país pues existe un problema muy grave porque de cada 10 niños, 4 más o menos les cuesta aprender. Nosotros queremos ayudarle a que el hijo sea más inteligente y todo depende de usted. El aprendizaje del niño empieza en la cuna. Su futuro depende de la atención que le preste la madre, ayudada por el padre y el resto de la familia. Y es oportuno recordar que cuando se comparte con el niño,
se debe adoptar una actitud adecuada. Ya debe estar en disposición de sonreír y gozar con él. La palabra cariñosa, el tono afectuoso, la sonrisa, el gesto, pues son estímulos muy importantes porque el niño le da seguridad, le da satisfacción, etcétera. Los movimientos que realizan con el niño deben ser cuidadosos, muy suaves y seguros, dentro de un ambiente tranquilo. Debe tenerse en cuenta que la cantidad de estímulos deben de estar estrechamente relacionados con la capacidad, el interés y la actividad del niño. Y no se debe forzar ni se debe cansar al niño. Los tiempos ociosos en que se alimenta el niño, se arrulla, se viste o se baña, son los ideales para aprovecharlos en su estimulación. Seguramente usted está interesada en saber cómo puede ayudar a su niño en los primeros días de vida, pues para desarrollar su inteligencia. A continuación, pues vamos a proponer unas pequeñas actividades ya para finalizar. Entonces, mientras lo viste o baña, pues aproveche el rato en que le hace el aseo o lo viste, para hacerle algunos ejercicios. Ponga al niño de espaldas y con el mínimo de ropa, ojalá desnudo, déjele mover libremente piernas y brazos. Tómele los brazos con suavidad, sin forzarlos y muévalos hacia arriba, hacia los lados, cruzándolos encima del pecho. Háblele mientras lo viste. Masajéele suavemente el cuerpo. Póngale un dedo en la manito para que lo apriete. Si no hace, pues ayúdelo. Mientras lo alimenta, pues aproveche el rato mientras le da seno para hacerle cariñitos, tocarle las manos, la cara y hablarle suavemente, no importa que no entienda. Puede también tocarle los deditos uno por uno, retirarle, hacerle sonidos, tocarle las manitos y los brazos, pero es que uno se ve algún niño y está, y dirá, oiga, pero este sí se volvió niño. Pero eso le ayuda a harto al niño. También, pues entre comidas, durante el primer mes el niño pasará gran parte del día durmiendo, pero es bueno que usted sepa algunas cosas. Busque actividades que favorezcan la motricidad, actividades que favorecen la coordinación sensorial, actividades que favorecen el desarrollo del lenguaje y actividades que favorecen al desarrollo social. Cuando hay hartos niños, póngalos allá que también los vean y traten de hablar. Muestre alguna cosa de color vivo. Muévale lentamente para que la siga con la vista. Si usted tiene mucho trabajo, puede decirle a un hermanito que haga eso. Para ayudarle a desarrollar la vista, pues es bueno colgar el móvil en un lugar donde lo pueda mirar. Más o menos a 50 centímetros de los ojos del niño. Porque cuando empieza a coger eso y se los coma, ahí viene el peligro. Y también ayúdele a vivir cuando uno le da esas capacidades de desarrollo social, cuando lo involucra a uno con las otras personas. Entonces, pues me voy despidiendo agradeciéndoles a ustedes, madres de familia, hombres de familia, solteros o no, como cualquier modelo que tengan, que se preocupen por escuchar todo esto porque eso sirve para los nuevos padres y aún para los que no han tenido porque en algún momento los va a coger de sorpresa la crianza de un bebé. Juan Guillermo Guerrero Méndez, en YouTube, encuentran todo esto. Y recuerden que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. 320-370-0091. Muchas gracias.